El caso de Enron, uno de los escándalos financieros más grandes de la historia. Como grupo número 4 nos ha tocado desarrollar este tema, identificando así los principios éticos incumplidos y las amenazas a la ética profesional. Esta empresa cayó en quiebra el 2 de diciembre del año 2001. Antes de eso, esta empresa estadounidense tenía activos estimados en 63.000 millones de dólares, de los cuales supuestamente llegaba a facturar 100.000 millones de dólares anuales. La razón por la que se declaró en quiebra fue que todo lo que se reflejaba en los estados financieros estaba maquillado, pues los pasivos se convirtieron en activos. Los créditos se presentaban como ingresos y todos los beneficios fueron inflados. Uno de los principales responsables fue Jeffrey Skilling, que al principio figuraba como consultor y llegó a ser, posterior a esto, la cabeza de la contabilidad de Enron. La contabilidad mark to market, convenciendo a los auditores. Esta contabilidad les permitía escribir ganancias al momento de firmar un nuevo contrato, a pesar de no recibir ni un centavo, por lo que al final no importaba si este acuerdo fracasaba. Para poder llevar a cabo esta contabilidad necesitaban un permiso especial de Security and Exchange Commission, el cual, con la ayuda de su auditor, logró convencer a este regulador para poder dárselos. Con esta contabilidad se introdujo una nueva era, en la cual marcó un inicio para una cadena de fraudes, que contendría información contable poco transparente, pues a partir de ese momento Enron podría manipular el valor real de la empresa. Todo esto con el aval de la autoridad regulatoria, pues dentro de esto hacía ingresos ficticios, pues ponía a valor presente los flujos de negocios que no estaban materializados, lo que formaba parte de los beneficios de la firma energética. Por eso, así como les mencionaba al principio, fue llamado el escándalo del peor fraude financiero. Dentro de esta actividad, vamos a desarrollar 4 preguntas. La primera, ¿cómo y quién descubrió el fraude del caso Enron Corporation? ¿Cuáles fueron las implicaciones? ¿Por qué los bancos hicieron una debida diligencia inadecuada? ¿Y cuál fue el papel de los auditores y contadores en el fraude de Enron? ¿Y cuál fue el destino final? Empezando un poco con esto, esta empresa se constituyó en 1985. Ellos crecieron exponencialmente en su área original y de esa manera se fueron introduciendo en otros rubros, lo cual llegó a ubicarlos como la empresa más innovadora de los Estados Unidos durante 5 años consecutivos. Llegó a aparecer en la lista de los 100 mejores empleadores. Pero también Enron llegó a convertirse en un sinónimo de fraude empresarial planificado en la cultura popular norteamericana, lo cual de hecho por esa razón estamos analizándolo actualmente. Primeramente se le atribuye el descubrimiento de este fraude a la periodista Bethany McLean, la cual escribió un artículo para la revista Fortune titulado ¿Is Enron Overpriced?, que traducido al español es ¿Enron está sobrevalorada? En este artículo cuestionaba el hecho de que la compañía pasara a estar en la posición 141 a llegar a ser la 7ª más importante de los Estados Unidos en tan solo 5 años, en el periodo de 1995 al 2000. Todo esto, sumado a los constantes rumores acerca de contratos a base de sobornos y tráfico de influencias,
Asimismo, también la baja de los precios de las acciones, el cual llegó a bajar alrededor de $70. Estos engaños financieros llevaron a que la acción en bolsa, que se cotizaba sobre los $90 por cada acción en el 2000, en un año pasaran a costar tan solo $1, llegando a representar un 99% menos. Todo esto sucedió tras salir a la luz que la empresa alteraba o fabricaba registros contables para engañar a sus accionistas. Fue de esta manera que poco a poco fueron saliendo todos los fraudes financieros y se supo también que la empresa acumulaba deudas de hasta $30 millones. Y luego de eso se declararon en bancarrota. Muchas de las afecciones una de las principales afecciones es que 20,000 empleados aproximadamente perdieron su trabajo. En segundo lugar, las implicaciones del fraude, como más o menos les expliqué anteriormente, una de las principales o de las más destacables fue la pérdida del empleo de las 20,000 personas, las cuales eran unas consecuencias lógicas. Esto también llevó al cierre de la firma auditora Arthur Andersen. Tras este fraude financiero, las consecuencias o las implicaciones que tuvo este caso fue que en Estados Unidos y en otros países empezaron a establecer jurídicamente, en primer lugar, que el auditor debía ser independiente de su cliente. También endurecieron los requisitos y las penas. Ahora en día, toda junta directiva de una compañía tiene la responsabilidad de analizar y estar al tanto de la contabilidad. Entonces, estas implicaciones fueron globalizadas a las empresas y dio lugar también a modificaciones en diferentes áreas dentro de una institución, incluyendo a sus órganos de dirección, siendo imperiosa la creación de normas de contabilidad, a que fuera más riguroso el control interno y que también hubiera mayor control de parte del gobierno corporativo. En la tercera cuestión, el por qué los bancos hicieron una debida diligencia inadecuada, fue que llegó a costarles un poco más por el hecho que Enron logró engañar a muchas personas o a muchos inversionistas por la compleja estructura corporativa que tenían, pues eran más de 3,000 sociedades unidas a través de holding, lo cual hacía muy difícil realizar auditorías por los métodos convencionales. Esto les permitía esconder y maquillar situación financiera real de sus estados financieros. Aunado a eso se realizaba el ingreso de información que no era real. Sumaban ganancias de contratos que no se habían realizado. De esta manera mostraban incremento en los ingresos que realmente no tenían. Y si los bancos llegaban a solicitar los estados financieros, pues era muy difícil en ese aspecto poder visualizar alguna deficiencia. Entonces, los bancos necesitaban realizar un análisis más profundo para poder realizar este tipo de inversión. Algo que se puede destacar del papel que los auditores y los contadores, el papel que tuvieron dentro de este fraude, fue que según los análisis e investigaciones fueron declarados culpables por destruir miles de documentos y archivos de carácter electrónico relacionados con la empresa, en el cual mostraban que a pesar de que al principio no se les había declarado culpables por haber cometido algún delito, pero con solo el hecho de haber ocultado la situación precaria de esta empresa, llegó a considerar que fue un delito grave de obstrucción a la justicia, llevándose así por delante
a esta firma prestigiosa Arthur Andersen, la cual llegó a ser una de las 5 auditoras más importantes del mundo en ese momento. Pues bajo la presión de los máximos directivos que solicitaban, ¿verdad? O pedían que se hicieran de la vista gorda para poder mantener el enjuague contable vivo. Acabó despiezada y su negocio en manos de las demás grandes. Entonces, casi 100 años de su historia, de la trayectoria que ellos tenían, fue botado a la basura por el caso de Enron. En conclusión, podemos decir que para evitar prácticas de fraudes contables en el medio y a largo plazo, hay que empezar por la educación de los que serán en el futuro los dirigentes de las empresas, en este caso cualquiera de nosotros. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Valores éticos que nos ayudarán a manejarnos de mejor manera en las empresas.